Ya estamos aquí, la gente de los cuñados del señor Mencho. Vamos a limpiar el estado de todas estas lacras. Señor presidente, esta guerra no es en contra de su gobierno, es en contra de estos mugrosos que tienen aterrorizado a su estado. ¡Pura gente de los cuñados del señor Mencho! Las duras palabras que acabas de escuchar fueron pronunciadas por un escuadrón especial del Cártel Jalisco Nueva Generación. En febrero de 2024, los sicarios del Mencho declararon la guerra a todos los grupos criminales que operan en Tabasco, afirmando que realizarán una limpieza para eliminar a las lacras que atentan contra la seguridad. No es la primera vez que el Frente de las Cuatro Letras amenaza con realizar una depuración del mundo delictivo. La misión de estos asesinos a sueldo es conocida como Operativo Barredora y tiene como fin acabar de una vez por todas con la competencia del CJNG en diversos estados. En este nuevo video de Militarmente vamos a analizar las brutales estrategias que emplean estos sicarios y cómo han logrado capturar a algunos de sus principales enemigos en tiempo récord. Prepárate para una entrega cargada de acción y violencia. En septiembre de 2023, el mundo conoció una nueva faceta en el repertorio de brutalidades de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Es que dentro de su mítica organización, el Cártel Jalisco Nueva Generación, surgió un nuevo brazo armado, la Operativa Barredora. Mediante una serie de narcomantas y videos realizados en Puebla, anunciaron su intención de realizar una limpieza de rateros, extorsionadores y violadores de la región. Por supuesto, los vecinos y las autoridades saben que brindan ese presunto servicio a la comunidad solo para borrar del mapa a la competencia y tener el negocio por completo para ellos mismos. Además, la Operativa Barredora conoce un único método para cumplir sus fines: las balaceras y enfrentamientos a plena luz del día. Regresemos al video con el que abrimos esta entrega. La imagen hiela la sangre. Más de 30 sicarios equipados con ropa táctica y armamento de primer nivel amenazan no solo a otros criminales, sino que también advierten al Estado mexicano que se mantenga al margen de su depuración callejera. Incluso llegaron a dar nombre y apellido de sus objetivos, en particular a los líderes de una organización delictiva conocida como La Barredora. Es importante no confundir ambos grupos. Los hombres que veremos a continuación son la Operativa Barredora y no tienen nada que ver con la otra banda de rateros. Este comunicado es para ti, Daniel Hernández Montejo, alias El H o Prada, líder principal de La Barredora. Te crees muy inteligente porque según tú tienes comprado a todas las autoridades y a todos sus integrantes, los cuales muchos de ellos son exetas. Vamos a limpiar el estado de todas estas lacras. El mentado H, a quien se dirigió este mensaje, es el principal referente de un grupo de rateros y narcos que se encuentran en Tabasco. Desde 2022, sus operadores han cometido varios crímenes contra la población civil. Es por eso que el Cártel Jalisco Nueva Generación publicó este video para despegarse de esas acciones. Además, los soldados del Mencho le declararon la guerra, dejando en claro que ellos arribaron al Estado para hacer justicia. Pero, ¿qué tipo de orden puede establecer una tropa de sicarios equipados con rifles tipo AR-15? La única paz que conocen es la que logran a punta de pistola, y la cual les permite adueñarse de todos los negocios ilegales de la región. La Operativa Barredora se presenta además como parte del llamado Grupo de Operaciones Especiales Mencho, o GOEM, cuyo distintivo es un esqueleto que, equipado con una boina militar, realiza un saludo marcial. Es uno de los grupos comando más poderosos dentro del CJNG y se encarga de las misiones más complejas en cuanto a eliminación de rivales. Solo es utilizado en situaciones especiales cuando es necesario acabar con sicarios de primer nivel, los cuales requieren de un trato especial. Veamos uno de los primeros ataques que llevó a cabo la célula. De esta manera podremos evaluar de manera correcta su capacidad de acción.
El 24 de enero de 2024 se registraron en Tabasco una serie de ataques armados a domicilios particulares, que se supone eran guaridas de los rateros de El Hache. Esa jornada fue una noche de cacería. Los hombres de la operativa barredora salieron en camionetas para demostrar que controlaban el territorio. Se reportaron narcobloqueos realizados con vehículos en llamas, como también el ingreso de hombres armados a la municipalidad de Tacotalpa, entidad ubicada al centro y sur de Tabasco. La oscuridad fue interrumpida por las llamas de los automóviles incendiados y por los disparos de armamento semiautomático, señales inequívocas de que el comando del CJNG ya estaba trabajando. Otra agresión ocurrió el 2 de diciembre de 2023, cerca de las 14 horas. Un grupo comando perteneciente a Operativa Barredora se apersonó en Xonacatepec, Puebla, para llevar a cabo uno de sus tantos ataques. El plan era secuestrar a Juan N., alias El Nacato, un presunto líder del narcomenudeo local que tenía a su servicio a varios pistoleros. Esa competencia, si bien pequeña, no le gustó para nada a los jefes de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación. Fue por eso que ordenaron su asesinato. La limpieza fue realizada a plena luz del día y quedó registrada gracias a una cámara de seguridad que se encontraba en la vivienda donde aconteció el secuestro. El metraje revela a sujetos ataviados con equipamiento táctico y armas largas. Estos soldados del crimen organizado golpearon la puerta del Nacato con un ariete, tal como lo haría un equipo SWAT. Mientras tanto, otro sujeto vigilaba el perímetro portando un fusil de considerables dimensiones. Se trataba de un rifle tipo AK-47 de la legendaria empresa soviética Kalashnikov, un modelo clásico, pero no por eso menos efectivo. Es una plataforma de grado militar, más que suficiente para transformar a una persona en una pila de sangre y huesos. Pese a la poca definición del video, en el chaleco de uno de ellos se podía leer Operativa Barredora. El resto del uniforme se completaba con rostros ocultos tras pasamontañas con diseños de calaveras y gorras. En la filmación también se puede ver una camioneta gris con puertas abiertas, vehículo en el cual huyeron los perpetradores. No es frecuente contar con material de este tipo en el cual podemos ver a un grupo comando narco en acción. La cámara capturó todo el secuestro, incluso el momento en que el Nacato fue metido a la fuerza en el portaequipaje del automóvil. Como te imaginarás, los sicarios se encargaron de golpear y torturar al referente de la competencia. Luego el capo fue encontrado muerto, sumándose a la larga lista de personas eliminadas por la operativa barredora. Luego de ese crimen se publicó en redes sociales el video que acabamos de ver, lo cual impactó a toda la comunidad de Puebla. Era una muestra total de impunidad de parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, sus días de suerte estaban contados. Aunque las acciones de limpieza del CJNG han sido mayormente exitosas, eso no implica que no se realicen arrestos de vez en cuando. Luego del secuestro y asesinato del Nacato, la Fiscalía General del Estado de Puebla intensificó sus acciones y logró dar con algunas pistas importantes que direccionaron la atención hacia un grupo de sicarios locales. Fue así que el 17 de diciembre de 2023, mediante un operativo en el que participó la policía y elementos de las Fuerzas Armadas,
se detuvo a parte del grupo comando que habría efectuado el ataque. Además de 9 sospechosos, entre los que se encontraban 2 menores de edad, se decomisó un gran arsenal de guerra que incluía varios rifles tipo AK-47, chalecos antibala, cargadores e incluso granadas de mano. Los sujetos hubieran estado listos para desatar el infierno en las calles de Puebla. Los 7 adultos detenidos fueron identificados como Juan Manuel N., Iván N., Eric Francisco N., Benito N., Ángel David N., Ismael N. y José Rubén N. Todos estarían vinculados no solo al secuestro del Nacato, sino a una oleada de asesinatos que azotó la región durante 2023. De acuerdo con Ulises Sandal Ramos, fiscal especializado en derechos humanos, los detenidos fueron puestos a disposición por asesinato y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Claro está, la captura de un puñado de operadores no es un problema para una organización tan grande como el CJNG, en la cual se suman nuevos sicarios día tras día. Otro aspecto preocupante es que la política de limpieza callejera y justicia narco parece ser un plan a gran escala para eliminar a cualquier tipo de enemigo que pudiera tener el Mencho. Prueba de ello son los videos publicados en enero de 2024, donde afirman estar expandiendo su zona de influencia a lo largo del estado de Puebla. Mi nombre es Juan Daniel Arena Cepeda, alias El Lobo, objetivo prioritario del gobierno de Puebla. Solo vengo a decirles a todos los que andan haciendo mamadas, como robando, extorsionando y secuestrando, y abusando del pueblo, que van a terminar mal. El video que acabamos de ver fue difundido por redes sociales y medios de comunicación. Tanto desde lo estético como desde lo discursivo, es un material impactante. Los 5 hombres de la operativa barredora portan armamento de grado militar, incluyendo los antes mencionados rifles AK-47, pero también al mítico Barrett M82, una bestia calibre .50 pulgadas, especialmente diseñado para destruir objetivos materiales. Con esa plataforma, un sicario es capaz de destrozar el motor de un vehículo, volar en pedazos un dron o mutilar a un rival, solo con jalar del gatillo. Detrás de ellos, un hombre arrodillado que se identifica como El Lobo y confiesa sus crímenes frente a cámara, advirtiendo a sus colegas del fatídico destino que sufrirán. Los sicarios reivindicaron los postulados básicos de la estrategia del CJNG. Por un lado, afirman que los estados mexicanos están repletos de ladrones, violadores y rateros. Al mismo tiempo, indican que esos criminales se encuentran asociados a la policía y las autoridades. Según su lógica, la única forma de romper ese sistema de corrupción que arruina la vida de los vecinos es la intervención de los soldados del Mencho. Afirman que no tolerarán ningún tipo de exceso y que se encargarán de limpiar las ciudades de los elementos indeseables. Cualquiera que se interponga en ese objetivo sufrirá un destino desagradable. El problema con esa mentira es que una vez que los hombres del Mencho plantan bandera, pasan a ser ellos quienes llevan a cabo el cobro por protección, los robos y las violaciones. Las comunidades pasan a ser rehenes del cártel y deben rendir respeto si no quieren transformarse en tierra arrasada. Volvamos al video para reparar en un último detalle. Este mensaje también va dirigido para todos los funcionarios públicos que ayuden a delinquir, como robos, secuestros, extorsiones u otras gota a gota. No tendremos piedad de ustedes, los vamos a matar a todos, porque son iguales que esos lacras. Tenemos una lista de todos los funcionarios públicos que apoyan a este tipo de lacras. Van a ir cayendo de uno por uno, y eso tengan por seguro. Nosotros no necesitamos robos, secuestros ni extorsiones. Aquí, en el CJNG, hay dinero y poder. El hombre del centro, quien sostiene el rifle Barrett M82, se dirigió al público con una voz alterada de forma digital. En su mensaje volvió a reiterar la coalición entre políticos, uniformados y criminales, pero con un agregado que seguro preocupó a varias personas: la existencia de una lista que detalla a todos los implicados. En cuanto al hombre que aparece arrodillado frente a los asesinos, se sabe que en efecto es un delincuente reconocido en la región. Cuando se presentó este video,
las autoridades unieron puntos y conectaron a ese sujeto con un crimen acontecido hacía un mes, el 8 de diciembre de 2023, en los límites de Tlaxcala y Puebla. Allí fue encontrado un hombre decapitado junto con un mensaje firmado por El Lobo de Xonacatepec, en alusión al municipio de Santa María de Xonacatepec. Inicialmente las autoridades no tenían pistas sobre la identidad de este criminal, pero de a poco lograron dar con su perfil y su pasado en el AMPA. Según fuentes oficiales, el sujeto se dedicaba al robo de combustible, actividad conocida como huachicol, como también al secuestro. Al cártel Jalisco Nueva Generación no le agradó la presencia de ese tipo de elementos, por lo que procedieron a eliminarlo. Las actividades de la operativa barredora parecen haberse enfocado en Puebla, donde no solo llevaron a cabo la mayoría de los asesinatos a referentes de la competencia, sino que también hostigaron a comerciantes locales. El siguiente archivo fue publicado por la célula del cártel Jalisco Nueva Generación en los primeros días de febrero de 2024, como parte de su avanzada en la zona. Este comunicado va dirigido para comerciantes y empresarios. Reiteramos nuevamente que nosotros no pedimos cuotas de extorsiones. No caigan en horarios de esos mugrosos que quieran adjudicarse el nombre de la empresa. Los invitamos a que denuncien a las autoridades para que hagan su trabajo. Nosotros seguimos y seguiremos limpiando todas estas lacras. Atentamente, CJNG, Operativa Barredora. Si no fuera un mensaje enviado por el frente criminal más peligroso del continente, la misiva sería incluso graciosa. Los sicarios afirman que hay falsos cobradores de cuota que amenazan a los empresarios locales. Luego instan a las víctimas a denunciar la situación ante la policía para que hagan su trabajo. Es decir, a las mismas autoridades que constantemente son puestas en tela de juicio debido a sus presuntos lazos con el crimen organizado. Los comerciantes de Puebla se encuentran entre la espada y la pared. Su vida está paralizada por las actividades de sicarios que no tienen ningún interés verdadero en pacificar la región. Solo desean poder sacar ganancias del comercio de estupefacientes. Algunos expertos afirman que el objetivo principal del operativo Barredora es vencer a otra célula enemiga que de a poco se ha instalado en Puebla, los Oropesa, conocidos también como los Tarimas. Esta última organización, de acuerdo con informes oficiales, desempeña diversas actividades ilícitas como narcomenudeo, extorsión, extracción de combustible y robo a transporte de carga. Las investigaciones encabezadas por el gobierno estatal identifican a los Oropesa como el grupo que controla la venta de droga en los municipios de Coronango y San Miguel de Xoxtla, en donde utilizan pequeños negocios para realizar sus operaciones. Fue precisamente en San Miguel de Xoxtla que el 29 de agosto de 2023, un comando de sicarios se enfrentó a elementos de la policía estatal, combate que dejó como saldo un uniformado muerto y 2 heridos. Ese mismo día los oficiales capturaron a 4 de los agresores, a quienes les aseguraron armamento y equipo táctico, incluidos chalecos antibala con la leyenda Operativa Barredora. A continuación veremos un video casero filmado por una vecina que se encontraba cerca de los criminales involucrados en la balacera. Que dice el jefe que se metieron en tu casa, güey. Aquí estaban en la cabeza de ella. ¡Cúbrete, cúbrete, cúbrete! La curiosidad pudo más que el instinto de supervivencia. Los vecinos de San Miguel de Xoxtla salieron a sus ventanas a ver lo que ocurría en la calle. La imagen era surreal. Sicarios armados con fusiles y rifles calibre .50 pulgadas abrieron fuego sobre las autoridades. Esta es la clase de efectos colaterales que se desprenden de las misiones de limpieza callejera que plantea el cártel Jalisco Nueva Generación. Los tiroteos se prolongaron durante toda la tarde.
Solo después de la llegada de refuerzos policiales y de las advertencias dadas por la gobernación de Yoxtla, fue posible apaciguar la revuelta. Si bien los arrestos son un síntoma propicio, como te anticipamos, la aprehensión de un puñado de operadores no pone en problemas al funcionamiento de un frente tan poderoso como el de las 4 letras. No se tienen registros de otra táctica tan ambiciosa y abarcativa como la que actualmente lleva a cabo el cártel Jalisco Nueva Generación. Las células que vimos en acción a lo largo de este video realizan ataques e incursiones en territorios diversos con gran importancia estratégica. La intención es cortar todas las rutas de comunicación, aislando cada vez más a las pandillas regionales hasta que no tengan más opción que rendirse o morir guerreando contra los hombres del Mencho. La siguiente video amenaza fue publicada en 2023 y mediante ese registro se anunció la llegada de las 4 letras al Istmo de Tehuantepec, una región geográfica localizada entre los estados de Oaxaca y Veracruz en el sureste de México. Este comunicado es para toda la gente del Istmo. Somos Cartel Jalisco Nueva Generación y ya llegamos y no nos vamos. Venimos a limpiar el terreno de lacras, extorsionadores, secuestradores, ratas, chapulines. Caerán todos los delincuentes que trabajan por su cuenta. Evidentemente, esta facción de la operativa barredora no invirtió en equipos de audio y video, pero te aseguramos que es un registro actual. Las palabras son prácticamente idénticas, como si tuvieran un guiño prefabricado para justificar sus acciones en todos los territorios a los que llegan. Más allá de sus argumentos, lo cierto es que a su paso dejan destrucción y muerte, en muchos casos, de personas inocentes que nada tienen que ver con el negocio de la droga. Al momento de edición de este video, todo parece indicar que la operativa barredora sigue en funcionamiento y que el plan del Mencho es conquistar todo Puebla durante 2024. No importa qué tantas balaceras o muertes sean necesarias para cumplir con ese deseo. Lo triste es que los sicarios del CJNG aprovecharon un vacío dejado por las mismas autoridades, las cuales permitieron el crecimiento de pandillas locales de alta peligrosidad. Así se fue conformando un clima ideal para este tipo de brutales guerras narco a plena luz del día. A esta altura de la situación, el ingreso de las Fuerzas Armadas a la contienda solo empeorará esta preocupante crisis. Desde nuestro canal, esperamos que la problemática tenga pronta solución. La incesante guerra narco que asola a Latinoamérica en general y a México en particular ha llegado a niveles sanguinarios de proporciones desconocidas. Un informe de la institución Índice de Paz México informó que el enfrentamiento entre los dos cárteles más poderosos y brutales causó solamente en 2021 4.890 víctimas fatales. El más reciente informe de la ONU sostiene que el panorama criminal mexicano también es cada vez más complejo, fragmentado y violento. Los especialistas creen que la extorsión, el narcomenudeo, la fabricación y el tráfico de fentanilo a los Estados Unidos fueron las causantes de estos decesos debido a que hay una mayor competencia entre los dos grupos criminales que rigen la escena delictiva. Estamos hablando del poderoso Cártel de Sinaloa y el sangriento Cártel de Jalisco Nueva Generación. En el video de hoy vamos a contarte la organización de estos grupos, sus enfrentamientos y el estado actual de esta guerra. ¡Comencemos! El CJNG y el Cártel de Sinaloa mantienen una intensa guerra por el territorio en el estado de Zacatecas, ya que el mismo tiene una importancia estratégica enorme para el transporte de la droga que envían a Estados Unidos. Aunque el Ejército y la Guardia Nacional patrullan la zona, los habitantes saben que están en la línea de fuego y son posibles víctimas de forma constante. Cuando los tiroteos y las explosiones retumban en las llanuras, los habitantes de los ranchos de la zona, en su mayoría agricultores y ganaderos, a menudo no pueden salir ni siquiera a alimentar el ganado. El dominio de los cárteles narco es total. Ellas también, pero no.
De acuerdo con lo indicado en reportes de medios locales, los enfrentamientos entre los grupos del crimen organizado ocurren, entre otros lugares, en la zona de Los Altos, en Jalisco. Cabe destacar que en marzo pasado este estado fue uno de los 5 más peligrosos de México, solo superado por Guanajuato, Chihuahua y Edomex, ya que acumuló 183 víctimas de homicidio doloso. Para poner un caso de enfrentamiento reciente, durante la madrugada del sábado 22 de abril de 2023, personas armadas participaron de una balacera en las calles del municipio de Teocaltiche. Las autoridades están seguras de que se enfrentaron miembros del cártel de Sinaloa contra hombres del CJNG. La batalla se prolongó por casi 1 hora en los límites con Zacatecas, destruyendo viviendas y locales. Debido a la gravedad de los acontecimientos, se acercaron elementos de seguridad, entre ellos policías municipales, estatales y agentes de la Guardia Nacional y del Ejército. En el lugar de los hechos, las autoridades localizaron cientos de casquillos percutidos, así como vehículos abandonados, entre ellos una camioneta blindada. Se desconoce si hubo víctimas fatales en los grupos narcos. Este tipo de sucesos son completamente cotidianos en la miserable vida de los vecinos de los lugares en conflicto. La vida se congela y los caminos se bloquean a merced de lo que estas agrupaciones delictivas dicten. Los pistoleros encapuchados detienen a los vecinos en puestos de control de carretera ilegales e improvisados, donde les exigen sus celulares y documentos, buscando cualquier información que pueda vincularlos a otro cártel y así acabar con sus vidas y dar un mensaje claro. Incluso cuando no encuentran nada y el civil es inocente, suelen golpear a la gente simplemente para imponer el miedo y demostrar que el cártel más violento y brutal es el que manda. Otro ejemplo de enfrentamiento entre estos bandos narcos sucedió en Encarnación de Díaz, también estado de Jalisco. Se trató de otra balacera en la que tanto el CJNG y el cártel de Sinaloa se tirotearon con rifles de asalto de grado militar, dejando nada más que destrucción luego de la contienda. Tal como suele ocurrir en estos casos, las autoridades llegan tarde, cuando no queda mucho por hacer, lo que genera la indignación y rechazo por parte de los vecinos. Los oficiales en este caso también encontraron restos de casquillos y vehículos abandonados, uno de los cuales había sido incendiado para no dejar rastros. Ante los enfrentamientos entre los sicarios del cártel de Sinaloa y del CJNG, los habitantes de la región de Los Altos en el estado de Jalisco se mantienen bajo el terror constante, esperando que alguna tragedia suceda. Enzarzados en una guerra por su control, estas dos agrupaciones aterrorizan a la población mientras se asesinan para ganar territorio. Los gobiernos mexicanos han intentado diversas formas de combatir a estas agrupaciones a lo largo de los años, pero no ha habido ninguna señal de éxito. Esto no se debe exclusivamente a la impericia o insuficiencia de las autoridades locales, sino a que estos cárteles son unas empresas organizadas y armadas a nivel similar del ejército de una nación pequeña. Conozcamos un poco los perfiles de estos siniestros grupos de delincuentes. El cártel de Sinaloa es considerada una de las organizaciones narcotraficantes más grandes y poderosas fundada por el mítico y abominable Chapo Guzmán. Sus operaciones se encuentran en la mitad de los estados de México y en casi toda la frontera con Estados Unidos, y tiene el control casi total del tráfico de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana de la zona. Debido a fuertes conexiones con la élite política y económica de México, ha penetrado con éxito el gobierno y las fuerzas de seguridad donde quiera que opere. A menudo opta por el soborno por encima de la violencia y por las alianzas por encima de las batallas. Sin embargo, en ocasiones la organización usa la agresividad para invadir zonas que pretende controlar. En cuanto a violencia se refiere, el cártel no escatima recursos y es parte habitual del menú incluir decapitaciones o cuerpos disueltos en barriles de ácido como forma de intimidar a sus contrincantes. El saldo de la violencia que han dejado las disputas entre cárteles es de más de 200 asesinatos al mes, y esos son solo los que son contabilizados. El poder de fuego de los sicarios narcos del cártel de Sinaloa es verdaderamente impresionante,
ya que cuentan con armamento de guerra, millones de municiones, decenas de armas largas, explosivos y hasta lanzacohetes. Entre sus pertenencias se destaca un arma antitanque ligera AT-4 y el Barrett .50, que está considerado como el rifle más poderoso del mundo. Entre presuntos miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, quienes habrían utilizado drones explosivos durante este encuentro. Los videos captados desde el aire mostraron el momento exacto que comienza a quemarse una camioneta donde viajaban por lo menos 4 personas. Estas imágenes fueron compartidas por la cuenta de El Cazalacras, así se llama, quien aseguró que los hechos se dieron durante las balaceras en Teocaltiche el sábado pasado. Incluso realizó una comparativa de las escenas donde todo apunta a que sí se trataba del mismo día. Por su parte, el CJNG es un grupo delictivo que surge como resultado de una serie de muertes, capturas y enfrentamientos con cárteles más antiguos. Según la oficina del fiscal del Distrito Sur de California, es una de las organizaciones criminales transnacionales más peligrosas del mundo. Es conocido por su agresivo uso de la violencia y sus campañas en redes sociales, en las cuales hace gala de todo su salvajismo. El líder de esta organización es el aterrador Mencho Oseguera Cervantes, un sádico criminal que ha hecho de la violencia extrema su método de conducción y de hacer negocios. Su táctica es clara. El CJNG hace de los asesinatos en masa, tortura de enemigos y exhibición de cuerpos en la vía pública una forma de amedrentar cárteles enemigos y las autoridades. Entre los más habituales actos salvajes de violencia se encuentran el desmembramiento de adversarios y los ahorcamientos públicos y televisados. Este tipo de actos de crueldad y salvajismo harían que los enfrentamientos entre distintas facciones narco llegaran a niveles de locura y agresividad nunca antes vistos. Como si esto no fuera suficiente, los miembros del CJNG cuentan con armamento militar de alto nivel, tal como lo indican diversos informes de las autoridades, que advierten la posesión de lanzacohetes RPG-7, lanzallamas industriales, rifles de asalto, vehículos blindados y más de 3 millones de cartuchos de municiones para abastecer este impresionante arsenal destinado a causar terror. Dado el calibre de estas agrupaciones asesinas, la guerra que sostienen fue responsable de cerca del 35% de los asesinatos totales cometidos en México durante medio año de 2021, una cifra escalofriante. El CJNG ahora tiene presencia en 28 de los 32 estados mexicanos, con operaciones que abarcan las regiones sur, oeste y noreste del país, y su expansión aumentó el conflicto con el cártel de Sinaloa. A pesar de los enfrentamientos, siguen siendo los hombres del Mencho los más feroces, ya que sus acciones están relacionadas con el 81% de todos los homicidios sucedidos por enfrentamientos entre cárteles. Las cifras son una verdadera pesadilla, considerando que se contabilizan un total de más de 10.000 muertes por conflictos entre bandas desde 2004. Sin embargo, hay un dato tan curioso como revelador. Más del 72% de todas las muertes registradas en enfrentamientos con cárteles han ocurrido recién a partir de 2017. Los estudios e informes indican que estuvo impulsado principalmente por 2 factores trascendentales en la guerra narco. Primero, la segunda detención y extradición de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, ese mismo año generó un vacío de poder el cual dio lugar a una expansión agresiva del CJNG. Esto significó el inicio de la guerra y disparó el segundo factor, que fue el nivel de violencia inhumana que los hombres de Oseguera Cervantes estaban dispuestos a ejercer para hacerse del territorio y dominar el negocio. Las tensiones entre estos grupos son permanentes, generando terror entre la población con conductas como la que vamos a contarles a continuación. El 4 de marzo de 2022, en el municipio de Teocaltiche, se registraron diversos enfrentamientos entre civiles armados. Los primeros reportes se realizaron a través de redes sociales, donde se advirtió sobre tiroteos con armas de fuego. Según fuentes que presenciaron el suceso, los disparos se pudieron escuchar de forma consecutiva, lo cual apuntaría a que se utilizaron armas automáticas de alto poder. Asimismo, videos difundidos en redes sociales que capturaron estos sonidos demuestran el potencial bélico de los grupos criminales que se enfrentaron en el lugar.
después de darse a conocer el enfrentamiento, miembros del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional GN acudieron al lugar para intentar poner orden a la situación, lo que provocó que los criminales abrieran fuego en contra de las fuerzas de seguridad. Los guerrilleros lograron huir, pero lo que se rumoreaba entre los habitantes y las autoridades era que habían sido soldados del cártel de Sinaloa queriendo tomar territorios de Jalisco. La confirmación de estos rumores llegaría de una forma tan aterradora como peculiar. Cerca de las 9 de la mañana del 7 de marzo, una avioneta cruzó el cielo arrojando miles de volantes impresos con un mensaje del cártel Jalisco Nueva Generación. El mensaje estaba dirigido a la población y autoridades de dicha demarcación y su zona aledaña, Villa Hidalgo, que eran quienes habían respondido el ataque de la gente del Chapo. En sus volantes el CJNG señaló como verdadero enemigo al cártel de Sinaloa y lo responsabilizaba del alto grado de violencia que se vive en Jalisco. El panfleto finalizaba con una amenaza clara: salgan a pelear como los hombres, esta guerra sigue, Jalisco es de los jaliscienses. Atentamente, 4 letras del terror. Firma característica del CJNG. La lluvia de papeles voladores podría parecer pintoresca si no se tratara de mensajes entre dos violentas bandas criminales que tienen como rehenes a poblados enteros. Es imperioso recordar que actualmente Jalisco es una zona roja de violencia, asediada por la guerra de territorio entre estos dos cárteles narco. Un número escalofriante pesa sobre este estado. Más de 12.637 familias buscan al menos a una persona desaparecida de su entorno, haciendo de Jalisco el departamento con más desapariciones de todo México. Se considera que actualmente la entidad se encuentra controlada por el cártel Jalisco Nueva Generación, a quienes diversos colectivos de búsqueda han atribuido una buena parte de las desapariciones. Sin embargo, el asedio del cártel liderado por el Chapo Guzmán hasta 2017 es constante y genera enfrentamiento, muertes y dificulta la vida de los habitantes inocentes. A nivel nacional, las 6 ciudades más inseguras en el país están en diversas disputas territoriales dirigidas por el cártel de Sinaloa y el CJNG, que para las autoridades son las principales organizaciones del crimen transnacional en todo el cono suramericano. Como si no fuera suficiente el enfrentamiento constante entre estos dos narcoimperios, también suelen generar atentados mortales contra las autoridades, lanzando acusaciones cruzadas de estar colaborando con uno u otro cártel. En uno de los últimos asaltos, el CJNG se vio supuestamente involucrado en un ataque en el que se abatió a 3 agentes de la Guardia Nacional e hirió de gravedad a 6. Los hombres del Mencho negaron su participación en el hecho, pero lo justificaron, denunciando que las autoridades habían llegado a un arreglo con sus rivales de Sinaloa. El comunicado, siguiendo los clásicos lineamientos de Oseguera Cervantes, se realizó mostrando poderío de fuego e intentando amedrentar a las autoridades y a la gente del Chapo, hoy liderada por el Mayo Zambada. ¡Pura gente del señor Mencho! En el video se muestran al menos a 100 hombres con equipo táctico, armas de uso reservado a militares, chalecos balísticos y cascos. Una tropa de su pequeño ejército de sicarios exhibió el grado de fuerza de uno de los grupos delictivos más peligrosos del planeta. Si bien la empresa tuvo enfrentamientos en estos municipios, fue únicamente contra las lacras de Mario González y su hermano Ramón, acusó el vocero respaldado por sujetos que sostenían sus fusiles de asalto profesionales contra su cuerpo. En el mensaje, el Mencho y sus secuaces se deslindaron de haber atacado a la Corporación Federal, aunque reconocieron su participación en pugnas criminales en esa zona el mismo día. Según la versión del CJNG, su batalla principal fue contra operadores de Mario González Martínez, identificado como lugarteniente de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, en los Altos de Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes. Este tipo de situaciones son cotidianas para los habitantes de los corredores que permiten el tráfico de drogas. La situación parece haberse salido de las manos del gobierno y no se divisa ninguna solución en el horizonte. ¿Crees que esta guerra narco ha llegado a su pico de violencia o debemos esperar guerras aún más violentas? Estado de sitio, psicosis social y narcobloqueos que usan como barrera humana a la sociedad civil.
Eso es hoy el estado de Chiapas, un campo de batalla de pesadilla para sus habitantes, que viven bajo la tensión y la violencia generadas por la disputa entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación. En medio de los secuestros, los asesinatos y los reclutamientos forzados, los locales intentan sobrevivir a una guerra que no para de agigantarse debido a la ambición narco de controlar el territorio. En el video de hoy vamos a contarles la situación del conflicto y algunas de las contiendas más espectaculares entre el CDS y el CJNG. Prepárense para una aventura de alto riesgo. Bienvenidos una vez más a Militarmente. ¡Tírale, Marquitos! Desde hace años, el estado de Chiapas, al sur de México, enfrenta una extrema crisis de seguridad y violencia. Esta zona, que bordea la frontera con Guatemala, está actualmente disputada por el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, dos de las agrupaciones mexicanas narco más violentas y poderosas del presente. Este municipio es codiciado no solo por ser clave en la ruta del narcotráfico, sino también por las facilidades y ventajas que ofrece para el tráfico de personas migrantes. Camino hacia el norte, muchos de ellos se convierten en empleados forzados de estas agrupaciones criminales. Otros contratan los servicios de coyotes para cruzar la frontera de manera ilegal, lo cual los convierte en un negocio extremadamente lucrativo para los delincuentes mexicanos. En resumidas cuentas, este municipio es una mina de oro para todo aquel que quiera ejercer una actividad delictiva. Te presentamos brevemente a los dos siniestros contrincantes del video de hoy, los cuales tienen una aguerrida lucha por este territorio. Por un lado se encuentra el cártel de Jalisco Nueva Generación, liderado por el Mencho Oseguera Cervantes. Según datos oficiales de las Fuerzas de Seguridad de México, estamos hablando de la organización criminal más violenta y desalmada que ha pisado el país. Expanden su reinado de terror gracias a la difusión de muchas de sus atrocidades por videos virales en internet, además de no hacer diferencia con sus víctimas, ni siquiera si son mujeres, ancianos o niños. Todos son sometidos a la máxima violencia por el control narco. Por otra parte se encuentra el cártel de Sinaloa, un peso pesado de los grupos narcomexicanos. Quien lo convirtió en un verdadero imperio fue el líder criminal, el Chapo Guzmán, quien una vez apresado delegó el control de la organización en sus hijos, los Chapitos, y en Ismael el Mayo Zambada. Este cártel ha sido uno de los históricos traficantes de drogas desde Colombia a Estados Unidos y es tan cruento y siniestro como el CJNG e incluso ha llegado a copiar los métodos de intimidación de la agrupación del Mencho. En 2016, 3 años después de su creación, el CJNG del Mencho le declaró la guerra al cártel de Sinaloa. Y desde entonces ambas organizaciones son las responsables de la mayoría de los enfrentamientos y homicidios relacionados con grupos delictivos a lo largo de todo México. Para el año 2021, las cifras oficiales contabilizaron que sus enfrentamientos ocasionaron la muerte de 4.890 personas. Al día de la fecha se desconoce la cifra de fallecidos, pero expertos en criminalidad proyectan que se podría haber duplicado e incluso triplicado la cifra debido al aumento de las hostilidades entre ambas facciones. Sin embargo, el territorio en el que este enfrentamiento se da de forma más feroz es en el estado de Chiapas, donde el mayor control lo ejerce el CDS y es el responsable de los mayores crímenes de la zona. El enfrentamiento entre el CJNG y el CDS se intensificó en los últimos tiempos, debido no solo a una ambición desmedida de poder, sino que dado el tamaño de ambas organizaciones parece imposible que puedan coexistir sin eliminar la una a la otra. El crecimiento exponencial de ambos bandos ha permitido que los dos grupos delictivos se fortalezcan y aceleren su expansión. Básicamente comparten un modelo criminal de exportación cuyas características son la brutal violencia y la completa desmesura.
Veamos el odio que destilan los sicarios del Mencho en una recorrida a bordo de sus imponentes vehículos. Venimos por todos ustedes, perros. Pero pulseras, Beltrán y Sierra. Puro cártel Jalisco, hijo del cocho. Nos vamos a sacar del estado, hijo de su madre. Pura gente del señor Mencho. Y arriba el Mencho, así como lo hicimos correr en Comalapa. Así como corrieron como gallina, compa. Mencho, vamos con todo, hijo de tu madre. Dejando decenas de miles de muertos, desaparecidos y cientos de miles de personas desplazadas, son la pesadilla del territorio a lo largo de la frontera de Chiapas. Otro elemento clave para la evolución criminal de estos cárteles ha sido su capacidad de generar corrupción en el gobierno y lograr conseguir mediante amenazas la protección de políticos y miembros de las fuerzas de seguridad. Este último punto es clave, ya que ambos grupos criminales se disputan el control de las principales locaciones de producción de cocaína y los lugares estratégicos para traficarla a los mercados más importantes del mundo en Estados Unidos, Europa, Asia y África. Entre ellos, uno de los sitios más codiciados es Chiapas. De acuerdo con las investigaciones de la DEA y otros organismos internacionales, las operaciones de narcotráfico realizadas en esta área funcionan gracias a la aceitada maquinaria de corrupción que involucra a autoridades de todos los niveles en Chiapas, tanto a nivel policial como gubernamental. Los enfrentamientos directos contra sus rivales no son la única estrategia utilizada por el CJNG para anunciar y advertir sobre su llegada a ciertas regiones del país. Los comandados por el Mencho utilizan las redes sociales para enviar mensajes a grupos rivales y sembrar terror entre la población. Veamos un breve ejemplo en el que amedrentan a miembros del CDS. Para que estén sabedores, ya estamos acá. Cártel Jalisco Nueva Generación. Venimos a limpiar de toda lacra de los Sinaloas y a quienes los apoyan. Ya empezó la limpia. Ténganos paciencia 2 días para dejar limpio de toda lacra y simpatizantes, y estamos con ustedes. ¡Arriba el Cártel Jalisco Nueva Generación! Generalmente se trata de mostrar poder de fuego, exhibiendo reclutas fuertemente armados y uniformados con parches del cártel de las 4 letras y haciendo comunicados oficiales. Los videos de balaceras y ejecuciones por decapitación a miembros de cárteles oponentes también se han vuelto consumo cotidiano para los mexicanos. Viendo la efectividad de esta forma de publicidad, el cártel de Sinaloa y sus chapitos copiaron sus metodologías, haciendo que las redes se inunden de violencia y salvajismo. Empezaron a promocionar la organización y a amenazar rivales, marcando así sus dominios y zonas de poderío. Como si se tratara de una guerra de likes, ambas organizaciones ahora juegan a ver quién es más sanguinario y se atreve a demostrar más crueldad en sus mensajes videograbados, haciendo que la población caiga en un pánico irremediable. Uno de estos materiales difundidos fue uno sucedido a raíz del enfrentamiento que mantienen el CJNG y el cártel de Sinaloa en Chiapas. En redes se vieron imágenes de un convoy armado entrando al estado y rompiendo un bloqueo que llevaba días perjudicando a los locales. La caravana estaba encabezada por hombres pertenecientes a la organización de Ismael El Mayo Zambada y los Chapitos. En el video se ve que entre vítores y aplausos, pobladores de la frontera con Guatemala celebraban la llegada del grupo criminal, ya que supuestamente le haría frente y derrotaría al cártel de las 4 letras. Sin embargo, investigaciones posteriores revelan un trasfondo más siniestro. Los numerosos bloqueos de carreteras de la gente liderada por el Mencho Oseguera Cervantes llevados adelante en Chiapas dejan a numerosas comunidades del estado completamente incomunicadas por vía terrestre. Estas maniobras funcionan como estrategia para amedrentar a la población y diseminar el terror, ya que el CJNG quiere demostrar que es quien manda en el territorio. El material que vimos del cártel de Sinaloa entrando a Chiapas es de la frontera Comalapa y puede hacer parecer que los lugareños toman partido por algunos de los bandos criminales, pero nada está más lejos de la realidad.
La verdad es que muchos pobladores fueron forzados a participar mediante amenazas y castigos físicos por los criminales de Sinaloa para generar ese escenario y grabarlo. De esta manera continúa la guerra entre los cárteles vía redes para enviárselo a la gente del Mencho y que crea que está perdiendo dominio en la zona. El municipio de frontera Comalapa, con una población de 90.000 habitantes y unas 300 comunidades, es controlado por el CJNG, manteniendo el control de la cabecera municipal habitada por unas 25.000 personas. En este sitio es donde ha establecido retenes en los principales accesos al lugar, así como también la comunidad Sabinalito, donde se encuentra un paso fronterizo clandestino, un lugar clave para los negocios turbios de la gente del Mencho. Por su parte, el cártel de Sinaloa tiene dominio sobre más de 298 comunidades que lindan con Guatemala y que se ubican cerca de la presa La Angostura. Intentando ocupar más áreas con diversas ofensivas, el grupo armado busca conquistar territorio controlado por sus rivales de Jalisco. Intentando demostrar su poder, miembros del CDS circulan en camionetas armados, haciendo notar su localía como en el siguiente video. Simón, sí, yo acá y le dejamos la llave. Para que vean, ¡Pura gente! ¡El Chapo! Recordemos que quien más control tenga en el estado sobre la frontera estará mejor posicionado estratégicamente para hacer negocios con los cárteles de Guatemala. En esta guerra narco se calcula que 280.000 personas que habitan los municipios fronterizos son rehenes de los enfrentamientos que estos cárteles mantienen en la zona. Estamos hablando de una cantidad de personas que pueden considerarse una metrópolis, por lo que podemos decir que los narcos tienen cautivos a una ciudad entera. Además de los casos de violencia extrema, la guerra criminal en Chiapas afecta a la rutina de la población. La inseguridad en las carreteras genera desabastecimiento de productos de necesidad básica, así como también el comercio y la situación laboral de los poblados. Sin embargo, hay algo que es una verdadera pesadilla para los locales. Estamos hablando de las miles de denuncias de reclutamiento forzado que suceden en cada uno de los pueblos en Chiapas. Miembros armados del CJNG y del CDS van casa por casa, buscando hombres para enrolarlos a sus filas narco. A veces ofreciendo beneficios económicos para ellos y sus familias, otras sacándolos a la rastra y amenazándolos de muerte. En otras ocasiones los reclutamientos son menos condicionantes, pero igual de terribles. Por ejemplo, cuando los delincuentes obligan a los vecinos a formar parte de los bloqueos. Los vecinos sienten su libertad cercenada y se ven obligados a ver por la ventana cómo los narcos riegan balas sobre sus hogares. Lo único que pueden hacer es filmar e intentar denunciar en vano el calvario que viven. También, pero no. Hay un secreto más que se esconde detrás del interés desmedido y salvaje que pesa sobre Chiapas. Aunque el mercado de drogas sintéticas es prácticamente el principal negocio de los narcotraficantes en el mundo, la cocaína sigue siendo uno de los negocios más redituables. Según el Informe Mundial sobre Drogas 2023, sus consumidores llegaron en 2021 a la cifra récord de 22 millones en todo el planeta, y el cultivo de hoja de coca creció un 35%, superando las 2.300 toneladas. Estas cifras dejan en claro que quien maneje la producción de cocaína estaría en poder de una cuota importantísima del mercado. Los pueblos originarios han denunciado una situación de constante guerra civil, en la que grupos delictivos han asesinado, desaparecido y desplazado a muchos habitantes, en particular a los miembros de las comunidades indígenas que viven en las zonas rurales. La sospecha de las autoridades es que estos desplazamientos no son al azar o pura maldad, sino que los cárteles están despejando el terreno con otros fines. De acuerdo con la nueva información de inteligencia del gobierno, todo indica que la disputa del CJNG y el CDS no es solo por controlar el cruce fronterizo redituable para el tráfico de personas y cocaína proveniente de Sudamérica.
La pelea también está relacionada con el control de plantíos de hoja de coca que han podido desarrollarse eficientemente en invernaderos secretos ubicados en Chiapas, con la calidad suficiente para producir cocaína de calidad premium. De confirmarse la existencia de estas plantaciones y que sus características sean aptas para producir clorhidrato de cocaína, significaría un cambio verdaderamente radical de la escena criminal narco en México. Esto se debe a que cambiaría totalmente la dinámica de todos los grupos criminales, su poder, su capacidad de violencia y su impacto en el mundo, dado que no tendrían que importar los insumos para producir la droga, sino que los plantarían localmente. Eso es lo que está en juego en Chiapas y genera los conflictos armados que los vecinos sufren día a día, haciendo que escapen de sus poblados, como se ve en la siguiente noticia. El temor ha ocasionado el éxodo de familias del ejido Nueva Independencia. Con lo poco que pudieron cargar, aprovecharon los escasos momentos de calma para salir del municipio, donde según algunos pobladores, hubo más de 60 muertos. Durante los últimos meses se han visto videos y fotografías en las redes que dan cuenta de la violencia indescriptible que se vive en Chiapas. Los lugareños aseguran que ha habido enfrentamientos masivos en el área, pero cada grupo recoge a sus muertos y no los reportan. De esta manera no son contabilizados en las estadísticas de homicidios estatales y eso hace que el Estado desestime la problemática. Existe la sospecha de que las autoridades aprovechan esta situación para que la violencia de los grupos criminales no afecte la imagen del gobierno federal ni local. Sin embargo, la situación en Chiapas es realmente un infierno. Los lugareños que corren mejor suerte son desplazados para siempre de sus hogares para que los narcos planten cocaína, y los que no son tan afortunados mueren acribillados accidentalmente en enfrentamientos armados. Si la situación no se revierte, estamos en las puertas de una posible guerra civil que no sabemos dónde ni cuándo podría terminar. De esta manera estamos llegando al final del video de hoy, pero antes de terminar no queríamos dejar de preguntarte, ¿quién crees que ganará esta contienda? ¿El cártel de Jalisco Nueva Generación o el cártel de Sinaloa? Esperamos tu respuesta en la casilla de comentarios. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Militarmente.